La primera vez que pisé Abengood, sentí una extraña incomodidad. No era miedo, sino una sensación de vigilancia. Como si cada ventana me estuviera observando, cada árbol susurrando secretos que no debía oír. Había sido contratado por Eleanor Ainsworth, una anciana adinerada cuya hija, Clara, había desaparecido hacía 6 meses. La policía había cerrado el caso como una fuga voluntaria, una joven buscando una nueva vida lejos de su hogar. Pero Eleanor no lo creía. Y estaba dispuesta a pagar una fortuna para que yo demostrara que estaba equivocada. Abengood era perfecta, demasiado perfecta. La gente sonreía demasiado, saludaba demasiado, parecía siempre tener algo que ocultar. El ambiente era denso, cargado de una energía silenciosa que me ponía los pelos de punta. Comencé mi investigación revisando el expediente policial. Nada fuera de lo común. Clara Ainsworth, 28 años, sin historial de problemas, una vida estable. Un trabajo como bibliotecaria en la Biblioteca Municipal de Abengood. Amigos, conocidos, una vida aparentemente normal. Entrevisté a sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos. Todos la describían como una persona amable, reservada, algo introvertida. Nadie parecía saber nada de su desaparición. Todos parecían ensayados. Sus respuestas eran precisas, casi robóticas. Como si hubieran memorizado un guión. La biblioteca fue mi siguiente parada. Un edificio imponente de piedra, con estanterías repletas de libros antiguos y polvorientos. El olor a papel viejo y tinta era casi embriagador. Hablé con la bibliotecaria jefe, una mujer de rostro severo y ojos fríos. Me dijo que Clara era una empleada ejemplar, dedicada a su trabajo. Que su ausencia se había sentido mucho. Mientras revisaba los registros de Clara, encontré algo peculiar. Una serie de libros que había sacado en las semanas previas a su desaparición. Libros sobre historia local, sobre el fundador de Abengood, Silas Blackwood, y sobre una serie de misteriosos eventos que habían ocurrido en la ciudad a lo largo de los siglos. Silas Blackwood. El nombre me sonaba familiar. Busqué información sobre él en Internet. Lo que encontré me dejó helado. Silas Blackwood no era solo el fundador de Abengood. Era un alquimista, un ocultista, un hombre obsesionado con la inmortalidad. Según las leyendas locales, Blackwood había descubierto un secreto, una fórmula que le permitiría vivir para siempre. Pero la fórmula requería un ingrediente muy específico, la esencia vital de una persona joven y pura. La sangre se me heló en las venas. ¿Podría ser que Clara hubiera sido víctima de un ritual alquímico? ¿Que su desaparición estuviera relacionada con la obsesión de Silas Blackwood por la inmortalidad? Decidí investigar la mansión Blackwood, la antigua residencia del fundador, ahora abandonada y en ruinas. La mansión se alzaba en la cima de una colina, con vistas a la ciudad. Era un lugar lúgubre y siniestro, envuelto en una atmósfera de misterio y muerte. Al entrar en la mansión, sentí una corriente de aire frío que me recorrió la espina dorsal. El interior estaba oscuro y polvoriento, lleno de telarañas y muebles destartalados. Los retratos de los Blackwood colgaban de las paredes, observándome con miradas acusadoras. En el sótano, encontré una habitación oculta. Una habitación llena de extraños instrumentos alquímicos, de libros antiguos y pergaminos cubiertos de símbolos misteriosos. En el centro de la habitación, había un altar de piedra con manchas de sangre seca. Entonces lo vi. Un diario. El diario de Silas Blackwood. Lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban escritas en una caligrafía elegante y cursiva. Contaban la historia de su obsesión por la inmortalidad, de sus experimentos con la alquimia, de su búsqueda del ingrediente secreto que le permitiría vivir para siempre. En la última página, encontré una entrada escalofriante. Una entrada que describía el ritual que planeaba realizar para obtener la esencia vital de una joven de Abengood, una joven con el nombre de Clara Ainsworth. De repente, escuché un ruido. Un ruido proveniente del pasillo. Alguien estaba en la casa. Me escondí en las sombras, esperando a ver quién era. Una figura emergió del pasillo. Una figura alta y delgada, vestida con una túnica negra. Llevaba una máscara de porcelana blanca que ocultaba su rostro. La figura se dirigió hacia el altar de piedra. Comenzó a recitar un conjuro en un idioma desconocido.
El aire se cargó de energía. La habitación comenzó a vibrar. Entonces lo entendí. Abengood no era una ciudad normal. Era un lugar donde la magia y la ciencia se mezclaban, donde las leyendas se convertían en realidad, donde la obsesión por la inmortalidad había corrompido a sus habitantes. La figura levantó una daga de plata. Estaba a punto de sacrificar a Clara. Pero yo no podía permitirlo. Salí de las sombras y me abalancé sobre la figura. Luchamos. Una lucha desigual. La figura era más fuerte, más ágil que yo. Pero yo estaba impulsado por la ira, por la necesidad de salvar a Clara. Finalmente, logré desarmar a la figura. La máscara se cayó de su rostro. Y me quedé helado al ver quién estaba debajo. Era Eleanor Ainsworth, la madre de Clara. La mujer que me había contratado para encontrar a su hija. ¿Por qué?, le pregunté, con la voz temblorosa. ¿Por qué habrías hecho esto? Eleanor sonrió. Una sonrisa fría y despiadada. Porque la inmortalidad tiene un precio, dijo. Y yo estoy dispuesta a pagarlo. Resulta que Eleanor era una descendiente directa de Silas Blackwood. Y había heredado su obsesión por la inmortalidad. Había estado buscando a una joven con una esencia vital pura para continuar el legado de su antepasado. Clara había sido su elección. Su perfecta víctima. Finalmente, logré rescatar a Clara. La liberé de la mansión Blackwood y la llevé a un lugar seguro. La policía arrestó a Eleanor. Y Abengood, la ciudad aparentemente perfecta, quedó expuesta por lo que realmente era, un nido de secretos, mentiras y obsesiones. Nunca volví a pisar Abengood. Pero nunca olvidaré lo que vi allí. Nunca olvidaré el misterio oculto detrás de una ciudad aparentemente normal. Y nunca olvidaré la lección que aprendí, que la normalidad puede ser una máscara que oculta las cosas más oscuras. Script, el arresto de Eleanor fue solo el principio. La policía inició una investigación exhaustiva en Abengood, pero la magnitud de la conspiración era abrumadora. Descubrieron una red de personas involucradas en los rituales de Silas Blackwood, una sociedad secreta que había operado durante siglos, manteniendo viva la llama de la inmortalidad. Todos ellos descendientes de los primeros colonos, comprometidos a perpetuar el legado del alquimista. La biblioteca municipal, que había parecido un lugar inocuo, resultó ser el centro neurálgico de la sociedad. Los libros sobre Silas Blackwood no eran meras investigaciones históricas, eran manuales de alquimia, guías para la recolección de ingredientes y registros de rituales realizados a lo largo de los siglos. Descubrí que la bibliotecaria jefe, la mujer de rostro severo, era la guardiana de este conocimiento prohibido, la encargada de reclutar nuevos miembros y de asegurar la continuidad de la sociedad. Clara, afortunadamente, estaba bien, aunque traumatizada por la experiencia. Su rescate había sido un golpe duro para la sociedad, pero no el definitivo. Sabían que otros candidatos potenciales existían, otras jóvenes con la pureza de esencia necesaria para continuar con el ritual. La policía comenzó a interrogar a los miembros de la sociedad, pero muchos se negaron a hablar, protegidos por un código de silencio ancestral. Otros, al verse acorralados, confesaron sus crímenes, revelando detalles perturbadores sobre la historia de Abengood y la obsesión de sus habitantes por la inmortalidad. Descubrí que Silas Blackwood no había logrado la inmortalidad de la forma que él esperaba. Sus experimentos habían sido imperfectos, su fórmula incompleta. En lugar de una vida eterna, había logrado prolongar la vida de sus descendientes, otorgándoles una longevidad inusual, pero a un precio terrible. La necesidad de renovar la esencia vital, de sacrificar a jóvenes para mantener su juventud, se había convertido en una maldición que pesaba sobre la ciudad. La sociedad había desarrollado un sistema sofisticado para identificar a los candidatos ideales, jóvenes con un talento artístico o intelectual excepcional, individuos que irradiaban pureza y vitalidad. Clara, con su inteligencia y su pasión por la literatura, había sido una elección perfecta. Me di cuenta de que la perfección de Abengood era una fachada, una construcción social diseñada para ocultar la verdad. La amabilidad, la cortesía, la sonrisa constante, eran solo máscaras que ocultaban una profunda oscuridad. La ciudad era un laboratorio macabro, donde la vida humana era considerada un recurso, una herramienta para alcanzar la inmortalidad. Mientras la policía reconstruía la historia de Abengood,
Descubrieron un patrón recurrente en la desaparición de jóvenes a lo largo de los siglos. Cada generación, una joven desaparecía sin dejar rastro, alimentando la obsesión de la sociedad por la inmortalidad. El caso de Abengood sacudió al mundo. La noticia de la sociedad secreta, de los rituales alquímicos, de la obsesión por la inmortalidad, resonó en todos los rincones del planeta. La ciudad se convirtió en un símbolo de la corrupción, de la ambición desmedida y de la capacidad humana para cometer atrocidades en nombre de la ciencia. Pero, ¿qué había pasado con los miembros de la sociedad que no habían sido arrestados? ¿Habían desaparecido en las sombras, esperando el momento oportuno para resurgir? La respuesta a esa pregunta me atormentaba. Sabía que Abengood no había sido erradicada por completo. La semilla de la obsesión seguía latente, esperando a germinar. Decidí quedarme en Abengood, para vigilar, para proteger. Sabía que la amenaza no había desaparecido por completo. La sociedad, aunque debilitada, seguía activa, buscando formas de continuar con sus rituales, de perpetuar su legado. Con la ayuda de Clara y de algunos habitantes de Abengood que se habían atrevido a romper el silencio, comenzamos a desenmascarar a los miembros restantes de la sociedad, a exponer sus secretos, a desmantelar su red de poder. La lucha fue larga y peligrosa. Nos enfrentamos a la resistencia de aquellos que estaban dispuestos a todo para proteger su legado, a aquellos que creían que la inmortalidad era un derecho, no un privilegio. Pero no nos rendimos. Sabíamos que la verdad debía salir a la luz, que la justicia debía prevalecer. Y, poco a poco, fuimos logrando avances. Abengood nunca volverá a ser la misma. La ciudad ha perdido su aura de perfección, su fachada de normalidad. Ahora es un lugar marcado por la tragedia, por la oscuridad, pero también por la esperanza. La esperanza de que la verdad siempre prevalece, de que la justicia siempre encuentra su camino, de que la humanidad puede aprender de sus errores y construir un futuro mejor. Y aunque la amenaza de la sociedad secreta pueda persistir, sé que Abengood, y yo, estaremos listos para enfrentarla. La ciudad ha despertado de su largo sueño, y ahora está dispuesta a luchar por su libertad, por su futuro. Para proteger a las generaciones venideras de la maldición de la inmortalidad.